logramos. Lo logramos. Sí, llegamos. Otro 29. Vamos ¿Y a de qué ponerle vamos onda. a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar? ¿Por qué la pausa? De las ventajas y las desventajas de vivir solo. Que hay muchas y hay muchas. Pero primero les vamos a contar lo que Ah. vamos a estar comiendo acompañando esto. Es la cookie cake que hicimos en nuestro último video. Les vamos a dejar el link abajo. Y está, chicos, no les puedo explicar lo rica que está. Así que después de esto, o mientras, o ahora, ya, cuando quieran, vayan y háganla. Andy, contanos, ¿cuándo fue la primera vez que te mudaste sola y por qué? La primera vez que me mudé sola y por qué. La primera vez que me mudé sola fue cuando vine a Estados Unidos. Septiembre 2018. Nada, o sea, me mudé sola. Al principio lo bueno es que ni bien me mudé sola, mi mamá se quedó como 2 meses conmigo como para ayudarme tipo en la transición. Entonces me enseñó todos los trucos de cómo tipo tener tu casa. Ordenadita. Sí, linda. ¿Y vos? Bien. Y yo, o sea, a ver, esto no sé si cuenta como la primera vez que me mudé sola. Cuenta. Cuenta porque duró 2 meses. Yo vivo en un pueblito chiquito, si vieron nuestros videos antes, han escuchado comentarios de eso y me había intentado, digamos, mudar a Capital Federal para arrancar la facultad. Después cuestión de que no me gustó la carrera, entonces después de 2 meses me volví a Monte y después la vez que sí me mudé sola fue cuando también me mudé a Miami a estudiar cine, que bueno, y acá estamos, el resto es historia. Pero lo mismo, mi mamá también se quedó una semana conmigo en Miami, tipo me ayudó a armar todos los muebles, a ordenar, que esto, que aquello, así que nada, aguante nuestras madres. La Son lo verdad mejor. sí. La verdad sí. Las amamos. Mi mamá me sigue ayudando, tipo, Chema, ¿cómo hago tal cosa? O sea, ¿qué uso para esto? Ay, no, anécdota. Un día, cuando estaba viviendo en ¿Se Miami, acuerdan? una vez me entró como una lagartijita a mi casa. Lleno de lagartijas está. O sea, yo desesperada llamé a mi madre. ¿Qué va a hacer mi madre a tanto kilómetro de distancia con una lagartija en mi casa? Pero yo desesperada como, mamá, tengo una lagartija en la casa, un pez de lagarto. Pásame la pala, hijo. Y no, o sea, no era un pez de lagarto, pero fue gracioso porque de verdad creí que mi mamá me podía solucionar algo. Apreciamos el consejo de madre. Y eso nos trae al segundo punto, que cuando uno se muda solo, todos los adultos como que imparten conocimiento sobre cómo limpiar las paredes, cómo limpiar tipo todo. O te importa conocimiento o te meten miedo. A mí también me pasaba que me decían tipo, ay, pero ¿cómo vas a hacer si no sabes cocinar? Y yo tipo, yo sé que no sé cocinar, pero... Me voy a arreglar, chicos. Arroz todos los días. Es cuestión de supervivencia, me imagino. Siento que cuando no te queda otra, lo aprendes a hacer. Y además es ¿entendés? ensayo y error, viviendo sola. Soy yo la que come mi comida. Sí, Me claro. sale feo, me sale feo. Sí, ya no está. estás alimentando a nadie. Es verdad, pero sí como que hay muchas cosas que a pesar de que no las aprendiste antes, no te queda otra que hacerlas. Yo una vez me acuerdo que tipo tenía tanta tarea que no podía encontrar tiempo, de verdad, o sea, no podía encontrar tiempo para limpiar el baño. No podía Qué encontrar horror. tiempo. Y la llamo a mi mamá desesperada, mamá. Tipo, no la llames, anda a limpiarlo. Tipo, estaba usando ese tiempo. No, mamá, que no tengo tiempo para, tipo, o sea, como que a mí me agobiaba la cantidad de tiempo que consume. No sé cómo hacen los adultos para tener una vida y limpiar la casa. No, y agregarle después el hijo, y agregarle después el trabajo, y agregarle la mascota. La verdad sí. Pero contando esta situación de limpiar el baño, me acordé que por lo problemático que es encontrar tiempo para limpiar, o sea, como que siento que es horrible, tipo acá, o sea, lo limpio el baño y me da lástima ir a hacer pis, ponele. Ah, sí. Limpiaste el horno, te da pena cocinar. Ay, no, te juro, prefiero morirme de hambre. Otra de las cosas que, bueno, ni buena ni mala, pero que tenés que hacer cuando te mudás a un lugar distinto, es como recorrer tus alrededores para reconocer qué es lo que tenés cerca. Tipo, uno necesita saber dónde está el súper más cercano, la farmacia más cercana. Porque después te pasa como a nosotros, que te queda medio rollo de papel higiénico en toda la casa. Y tenés que salir corriendo a comprar papel higiénico. Esas Cosas no me pasaban cuando vivía con mis padres. Nunca faltó el papel higiénico. en Igual mi no, casa. nunca faltó. O sea, wow. Yo creo que no, que la conclusión de este video es gracias madres. O sea, Literal. honestamente. Ahora sí vamos a arrancar con lo bueno. ¿Bueno? Sí. Con lo bueno versus lo malo. Primero vamos a hacer, vamos a tipo decir diferentes ítems de cosas que nos parecen buenas de vivir solo. ¿Por qué nos mudaríamos solas y qué es lo que nos gusta de vivir sola? Ítem número 1. Ítem número la comida. O sea, que te cocinas a vos, a cualquier horario. Y lo que está bueno de eso es que nada, si te haces comida de más, te dejas las sobras en un tupper y tenés comida por un par de días. Y nadie te las va a comer.
También lo que tiene de bueno y de malo es la variedad. Porque a veces uno tenés un antojo de X, ¿no? Ponele helado y te compraste el heladito. Y uno siento que cuando estás en familia, no sé, como que compartís el helado y el helado dura una noche. Pero lo tenés solo y te dura un par de noches más. Entonces terminás comiendo todos los días lo mismo. O lo mismo que, qué sé yo, los chicken nuggets, las cosas así. Está bueno porque te das los gustos, pero ahora es como que terminas comiendo siempre lo mismo. A mí me pasó que, no cuando me fui a vivir sola en realidad, porque cuando me fui a vivir sola es como que nada, tipo, llevé los hábitos de mi casa a nada, o sea, como que nada, te compras el pollito, te haces el pollito con verduras o capaz pastas, como que comés lo mismo que comías en tu casa, pero cuando me mudé con Agus, tipo, ella compraba Claro. chicken nuggets en Culpable, realidad. Pero claro, bueno, yo claro. en mi casa no tenía chicken nuggets cuando vivía sola, de verdad. O sea, ni siquiera se me ocurría comprar, tipo, chicken nuggets o papas fritas congeladas, porque era algo que en mi casa nunca hubo, o sea, nunca comíamos papas fritas. O sea, sí, pero era como el caso especial, ¿entendés? Claro, no. es que tipo, ay, tengo en mi papas casa fritas y mi hago mamá papas las fritas. hacía, las papas fritas. Claro, Caseras. eso también, pero era mi abuela la que las hacía. A mí no me gusta cocinar con aceite porque a mi mamá no le gusta cocinar con aceite porque las cosas muy aceitosas ensucian mucho la cocina. No, que es verdad. Empezamos a tener que cocinar las hamburguesas en una olla así para que no salpique. Porque saltaba el aceite, qué sé yo. Bueno, segundo ítem, perdón, estoy masticando, ya me comí toda la torta, qué rico. Segundo ítem dice tus tiempos, o sea, esto incluye todo, onda. La comida comes a la hora que querés, que yo ahora estoy cenando como a las 6 de la tarde, que no sé si eso es bueno o malo, chicos, pero bueno. Uno se aburre. Claro, pero es como que no tenés que esperar a nadie para hacer nada. Tenés que salir de la casa, te vas. ¿Estás listo? Te vas. Tenés que hacer pis, no hay nadie en el baño ocupándolo. Vas al baño. Tenés que comer, comés. No querés comer a esa hora, no comés. O sea, no sé, igual yo extraño la comida. Tipo, merendar en familia es una de las cosas que yo más extraño. Tipo, las 5 de la tarde con mi familia. Tipo, no sé, esas Claro. para mí. Pero bueno, a la vez está bueno a la hora que querés, tipo. Un poco y un poco. No tenés que cerrar puertas. Sí, la de la calle. Sí, la de la calle, pero bueno, la de la calle siempre la cerrás. Yo personalmente, cuando vivía sola y tenía que ir al baño, no cerraba la puerta. Capaz cuando me ducho, pero porque uno está como más vulnerable en No, la a mí ducha. me da miedo cuando me ducho, tipo, tener la puerta abierta. Pero Siento igual- que alguien se va a meter y... No sé por qué. O sea, lo entiendo igual, porque uno está como más vulnerable en la ducha. Es como que capaz te estás lavando el pelo y puede aparecer alguien a cuchillarte, ¿entendés? En cambio, sentado en el inodoro uno está mirando a la puerta, ¿no? Pero siento que desnudo es más fácil salir corriendo que con el pantalón. No sé, chicos, déjenos No saber en los importa, comentarios no qué es mejor. No te voy a mentir, no cerraré puertas igual. O sea, la puerta del cuarto, ¿para qué la vas a cerrar? Si tenés cuarto, si vives en un buen ambiente no tenés puerta, pero, sí, pero si no, La de la heladera. también. Es igual. Eso que sí, se hay que cierra. cerrar. Tirar fiestas y juntadas. Que eso, en realidad lo que está bueno es que dispones de tus tiempos. O sea, como que no tenés que estar chequeando, che, puedo llevar gente, o tipo, che, te molesta así, o, ¿entendés? Como que, y eso me pasaba a mí a veces, que capaz, tipo, mis hermanas caían con amigos, Claro. y que no me avisaran, y que era tipo, Dale. no, estoy en pijama. Tenemos una vez que yo estaba enamorada de un amigo de mi hermana. Y fue a Ay, casa. no. Y yo estaba re en pijama. Y les tuve que abrir la puerta a todos. Y quedé re mal. Y yo estaba tipo re triste. Pues estaba re enamorada de él. Qué mal. Un mensaje de texto. Todo lo Seguía- que... seguía re triste. Superado. Bueno, esas fueron... Está la torta ahí en la garganta. Pero no hablamos del ruido. Hablemos del ruido. Hablemos del ruido. Porque yo, o sea, No hay ruido. claro, cuando vivís solo nadie te molesta, ¿entendés? Tipo, puedes dormir. Yo entiendo que es tipo muy de vaga lo que voy a decir. Pero puedes dormir a la hora que quieras, la siesta, la cantidad de tiempo que quieras y nadie va a entrar a hacerte ruido. Entrar a hacerte ruido, no es que me entran y me hacen ruido, pero como que la gente tiene su vida, ¿viste? Y si te despertás, ¿qué le vas a decir? Che, callate que son las 4 de la tarde. No. La hora de la siesta. Vos podés hacer ruido y no le molestas a nadie también. Eso también, Que eso está bueno. eso también. Tipo, querés la música, la tele, todo. Ay, amiga, yo me la pasaba cantando. ¿Vos te pensás que ahora hago conciertos en la ducha? ¿Vos te pensás que No, ahora me hago conciertos en la imagino. ducha, Agus? Ay, amiga, celos. ¡No! Bueno, ahora sí vamos a lo malo, chicos. Vos sos responsable de tu juego de llaves y de poder entrar a tu casa. Sí. Yo tengo una experiencia... Fue difícil, chicos. Fue un día difícil, fue un día largo. Yo cuando me mudé a Miami... el departamento tenía llave y por no sé qué razón tenía un codiguito de porquería. La cuestión de que a veces se cerraba y yo me fui, Agustinita se fue de shortcito y ojotita, súper pijamita, a sacar la basura porque había que ir afuera. Entonces yo cuando vuelvo, ¿qué pasó? Se había cerrado la puerta, punto. ¿Quién tenía clase en media hora?
Agustinita. Entonces, ¿dónde se fue? De ojotitas, de todo, me fui a la facultad, no tenía cómo entrar yo. Entonces después de clase vino un compañero, se quedó conmigo, tuvo que ir un cerrajero, romper el código, nunca más tuve código y no tuve picaporte por el resto del año. Decí que me volvieron el depósito porque no había sido mi culpa. Cuestión, que si vos no te haces cargo de cómo entrar o salir de tu casa, nadie más se va a hacer cargo porque nadie más puede. Cierto. De hecho, yo tenía una llave, tipo un segundo juego de llaves que por las dudas se lo había dado a ella. Para asegurar. Sí, es Cuando verdad. no vivíamos juntas. Para asegurarme de que nada, Sí. no quedarme afuera. Lo que a mí me daba pánico siempre es igual, tipo, viste, cuando te vas de viaje, que por lo general, o sea, me pasaba, tipo, cuando tenía que volver a visitar a mi familia y volver y tipo, Ay, siempre tenés el olvidarte. miedo de no tener la llave, yo por lo menos siempre tenía el miedo de no tener la llave encima y tipo, venís de 13 horas de viaje, Sí, no. querés meterte en tu cama y tipo, tenés que lidiar con eso. Porque Sí. encima es eso, cuando te vas de viaje, tipo, capaz tenés las llaves, pero como no las usas nunca, tipo, ¿dónde quedaron? No, ¿dónde? La otra parte de que nadie haga ruido y nadie te despierte es que si te quedas dormido, o sea, te quedaste dormido, digamos, no hay nadie... O sea, Que te vivís diga, che, solo, Andy. no hay nadie que te venga a decir, che, apagá la alarma que me está molestando. Sí o no, nada, che, empieza el colegio. Sí, Arriba, Juan. Mi mamá todas las mañanas, tipo, Agus, ay, más linda. Te quedaste dormido, no se enteró nadie. Llegaste tarde. Sí. Pagar las cuentas. Uno, cuando es chico y vivís en la casa de tus padres, nunca se te ocurrió. O sea, vos escuchás de que tu mamá paga las cuentas. Expensas, ¿qué es eso? Claro, no tenés, pero uno no tiene idea. Y encima, gracias madre, también en Miami yo no pagué una cuenta, siempre lo ¿Cómo? hacía ella por mí. Pero bueno, llegamos acá a Los Ángeles y ¿qué tocó? Claro, empezar a pagar las cuentitas y nada, la cuestión es no olvidarse, porque el que se olvida paga más. ¿Y quién quiere pagar más? Nadie. Sí, no, en el mejor de los casos también pagas más porque te acordaste rápido, pero Ah, no, te olvidás, te sí. lo cortaron. También. Que nada, es algo a tomar en cuenta que uno no se puede olvidar. O sea, no sé si es que esto es algo, qué sé yo, malo, pero simplemente tratar de ponerse un recordatorio, porque si no lo pagas, o se te corta el servicio o te cobran más. Yo tengo eso, un recordatorio, todos los meses. Ujú. Es que si no, siento que sí, uno se le escapa, porque No. además son un montón de cosas, tipo, es una lista larga. Y peor en cuarentena que no sé ni en qué día estoy parada. Peor. Ah, sí, también. Peor que no sé ni qué día es hoy. No sé, menos voy a saber cuándo es fin de mes o principio de mes o cuando sea que tenga que pagar. O sea, Ujú. no sé. Ah, ponerse un recordatorio para pagar las cuentas. Otra cosa mala es siempre, o sea, yo siempre fui de cuando hay una araña, llamar a mi padre a que la mate. Una vez con mi hermanita encontramos una cucaracha en casa y nos encerramos en el cuarto hasta que llegó mamá. Después llegó y ella lidió con ese tema, pero nosotras estábamos ahí paraditas esperando en el cuarto a que alguien venga a resolver. Yo me acuerdo una vez estuve sola en mi casa que tenía, no sé, 16 años y había en el techo de mi cuarto una araña, no les miento, o sea, no sé, mi recuerdo era así, patotas peludas. Ya. Yo me fui corriendo abajo, busqué el raid de mosquitos y de cucarachas porque no teníamos de arañas. Entré a mi cuarto, tipo, ¿viste? Esas películas que entran con las dos armas así. Y entré y hice, Se sentía Rambo. no. Y me fui, la encerré con el veneno. Y después volví, Eso es lo estaba en peor. un almohadón de mi cama. No. Entonces la revoleé, se cayó abajo de mi cama. Y sigue y viva. abajo de la cama, obviamente, ese día tuve que airear todo, Claro, tuve que mira. lavar los almohadones porque les había tirado arriba de todos Ay, los no. almohadones. Cuestión que a esto no iba el punto, pero que cuando uno está solo, tenés que hacer cosas que tal vez uno llamaría a tus padres, tipo, no sé, se te rompió eso, el lavarropa, se te rompió la heladera, te pasa algo, que se te rompe algo y te tenés que encargar vos y a veces uno no tiene idea. A mí me había pasado que me estaba goteando el techo de mi cuarto cada vez que llovía. Y yo estuve viviendo en Miami, o sea, cada 5 minutos llovía. Y encima se estaba acercando un huracán. Ay, no, yo entré en pánico. Y encima la tipa, o sea, viste que nada, o sea, llamás al dueño del departamento y le decís, che, hermano, se me está viniendo bajo el techo, solucionámelo. Ah, tardó hasta, o sea, ponele que, tipo, en el noticiero decían, el huracán va a llegar a Florida el lunes. Me lo arregló el sábado. O sea, si yo Claro. tenía el techo goteándome, o No, sea, no, es me verdad. entró un cocodrilo a la cama. Me acuerdo que tuviste que mover todas tus cosas, toda Sí, la tuve que mover la cama porque me goteaba sobre Justo la encima, qué cama. mala- Bueno, Así que eso, encargarse cuando se rompen las cosas, o sea, sí. Igualmente siempre está la llamadita, Chema, ¿cómo se hacía esto? Pero bueno, después hay cosas que Obvio. escapan, como que te gotea el techo, siento que por más llamadita que hagas. Sí, no, además hay cosas que dependen de la urgencia, o sea, como que si puedo agarrar el teléfono, che, ma, ¿cómo soluciono esto? Pero si es una situación un poquito más urgente, es como que después le Sí. cuento a mamá, porque lo Como- tuve que resolver a las corridas. ¿Cómo se llama landlord en inglés? Digo, en castellano. Ah,
dueño del departamento, Sí. el conserje. Mm, Conserje, el ¿no? conserje se dice. Dice dueño acá. Y bueno, el dueño, y sí, el dueño. El que le tenés que pagar. Será alguien que se encargue. El propietario, el casero, el patrón, el posadero, el mesonero. En Miami le pagaba a un tercero. Acá le pagamos al edificio, que no sé quién le va esa plata después. Y yo me acuerdo que yo en Capital iba a una oficina a pagar también. O sea, como que yo le pagaba a otra persona que después me imagino que esa persona se encargaría de que la plata le llegue al dueño. Bueno, entonces, el último. Haga los honores. Ah, bueno, que tenés que lidiar con El mesonero. el dueño del departamento. O sea, tenés que lidiar con la gente que realmente se tiene que encargar del departamento. Cuando se te Claro. rompe algo, llamás a esta persona. Claro, el encargado. Claro. O sea, el encargado, sea que sea el dueño o sea alguien que contrató el dueño. A mí me pasó que en el último departamento que estuve no me daban bola nunca. O sea, estuve, como les dije, sin picaporte todo un año. Cosas así como que no... O sea, a veces te pasa que te toca uno muy bueno, súper, súper, súper atento. Y a veces te pasa que te toca alguien que no te presta atención y se te está cayendo bajo el departamento. Entonces, nada, es importante cuando te toca alguien así, tipo, llamar. Y por ahora creo que lo que mejor funcionó, por lo menos acá, ¿no? Digamos, acá en Estados Unidos, es a mí por lo menos cuando... O sea, como lo que estamos haciendo ahora, tipo, vivir en un complejo y le pagas Al complejo. Claro. Sí, porque ellos tienen como un sistema de reparos, de... Claro, porque mi primer departamento en Miami era igual. O sea, yo pagaba, digamos, las expensas por la página del departamento. Pero después en el segundo tenía que lidiar con una persona particular y ahí era el problema. Claro, es a mí lo esa mismo. tipa la que no me arregló el techo. 3 veces se me rompió en, ¿cuántos? 6 meses el aire acondicionado. Sí, menos. ¿Sí? ¿Llegaste a vivir 6 meses ahí? Creo que no. No, de junio ¿Agosto? a septiembre. Por suerte, mi heladera hacía hielo, así que me la pasaba tomando hielo. Es que no queda otra. No, más vale. Ducha Estaba- fría y hielo. Me acuerdo que el termostato estaba a 84. Esos fueron todos nuestros tips de bueno o malo de vivir solo. Esperemos que, no sé, que les sirvan de algo si ustedes lo están tomando en consideración, pensarlo. Porque, bueno, más adelante tal vez podamos hacer un video de vivir con roommates porque son dos experiencias completamente Súper diferentes. distintas. Pero siento que alguna de las cosas que mencionamos, como acordarse de pagar ciertas cosas, y eso te va a pasar siempre. ¡Gracias! Bye, que tengan un lindo día. Que tengan un lindo día. Besos, 1000 besitos. Besos, 1000 besitos. Gracias, qué lindo. Necesitaría una siesta. Estoy exhausta.